Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo soy Sara Muñoz, la concejala de prevención del ayuntamiento y bueno, pues desde este área y desde el ayuntamiento, pues como siempre sabéis, fomentamos o intentamos ayudar con estas formaciones para familias. Y bueno, esta es la última que toca con Anne y con Irache, que las hemos tenido ya en otras ocasiones, en 3 anteriores. Y bueno, pues como ya se habló en la anterior formación, pues esta es un poco hacer el global, ¿no?, de las 3 anteriores y que, bueno, por las personas que tengáis dudas, cuestiones que comentar o lo que sea, pues esta es la puesta en común que ellas habían propuesto. Así que nada, les voy a dar paso y nada, que adelante, Irache y Anne. Vale. Bueno, pues a ver, Ani y yo queríamos primero, ¿vale? Exponer, bueno, queríamos poner un vídeo que no nos había dado tiempo a poner en la primera, en el primer encuentro que hizo Anne, en el que se explica bastante bien un poco lo que queríamos comentar del tema del vínculo, de cómo se establece, para luego ir separándose y eso. Entonces, si os parece, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Este es un vídeo que preparé sobre el vínculo. Lo voy explicando a medida que se va dando, ¿vale? Y luego lo vamos a comentar, Anne y yo, para que quede todo claro y si hay alguna duda, pues podéis preguntar, ¿vale? Una mamá está calmando a su bebé, le está enseñando a calmarse y le ayuda a caminar dándole las manos y le va soltando. Cuando se cae, la recoge y le está enseñando que ella va a estar ahí cuando se caiga y la necesite. Eso le permite crecer y a ir separándose poco a poco para explorar el mundo. Y entonces sale y explora. Pero mira hacia atrás a ver si sigue. Eso le da seguridad. Y entonces puede salir, explorar y entonces suelta el hilo de la dependencia y lo transforma en una base segura que va a introducir dentro de ella, que es la imagen de su madre, que le da seguridad, autoestima y libertad para poder salir al mundo y explorar sin miedo, con esa seguridad. Vale. A ver, ahora. Bueno, estos, ¿qué te parece a ti, Anne? No sé si quieres comentar algo sobre esto. Sí, a mí de este vídeo lo que me gusta mucho es cómo se ve que al final hay que soltar ese hilo, ¿no? O sea, que sin soltar ese hilo no se explora ni se vive en realidad. Yo creo que es lo bonito del vídeo, ¿no? De cómo la importancia de construir un buen vínculo después es lo que permite a un hijo o a una hija hacer su vida, que Ujú. todo está en el primer vínculo, ¿no? Como la importancia de eso. Sí, que era un poco lo que tú comentabas, ¿no? En esa primera sesión, ¿no? De la importancia de soltar, ¿no? Ese hilo, ¿no? Para poder crecer, porque si uno no suelta, una mamá no suelta, los niños no suelen crecer, psicológicamente hablando, ¿no? Bueno, y a veces físicamente también hemos podido verlo, que igual luego lo comentamos. Pero es verdad, ¿no? Pero para que eso ocurra, antes se ha tenido que tener la certeza de que cuando nos pasa algo o cuando necesitemos, esa persona va a estar ahí, sí o sí, ¿no? Que en este caso es nuestra madre o nuestro padre también, ¿no? Entonces tenemos que tener primero esa certeza, ¿no? Y está bien, ¿no? Porque decía, se cae, ¿no? La levanta, ¿no? La recoge y entonces es cuando puede crecer, ¿no? Porque es cuando ella comprueba y tiene la certeza de que va a estar ahí esa persona cuando la necesite. Yo, como persona adulta, ¿no? Tú no harías absolutamente nada si no tuvieses la certeza de que aun yéndote de casa vas a estar bien, ¿no? Que es algo así. Entonces esto es igual. Si yo no tengo la certeza de que voy a estar bien o de que si algo me pasa puedo volver,
nunca jamás saldría, ¿no? Sí que es todo esto de puedo confiar en el mundo exterior si he confiado en el mundo interior del hogar de la casa. Una cosa sin la otra no puede ir. Eso es efectivamente muy bien. Muy bien, me ha gustado eso, ¿no? Que es como, efectivamente, si yo no confío en mis figuras parentales, ¿no? Que es como el amor, el primer amor, ¿no? Las personas que me han cuidado, que están ahí para satisfacer todas mis necesidades, si yo no puedo confiar en estas personas, ¿qué me deparará el mundo, ¿no? Si yo cuando tengo hambre, mi mamá no me da pecho o no me da biberón, ¿no? ¿Qué me va a deparar el mundo? Entonces es un poco así. Y al hilo de esto introduzco un tema que es bastante complicado, Anne. ¿Apego o dependencia? ¿Dónde está, ¿no? El hilo, ¿no? Yo misma, como madre, también me hago esas preguntas, ¿no? Hombre, es verdad que es diferente, ¿no? Desde otro punto, pero también me hago esas preguntas, ¿no? A veces confundimos el vínculo, ¿no? Hacer un vínculo seguro con dependencia, que esto yo lo he visto en consulta muchísimo, Ana, no sé si tú también has podido ver, ¿no? Es Eh, como una línea muy delicada, ¿no? De en qué punto ya pasa a ser una cosa o es la otra. eso es. Y además es tan delgada la línea que hoy en día tenemos, que esto lo hablábamos en la primera conferencia que dimos, Anne, es tan delgada la línea, ¿no? Que tenemos tanta información de redes sociales, tanto input, ¿no? externo de, pues, que además ahora, o sea, es como el tema principal de redes sociales, que ahora yo también que estoy un poco más metida en eso, es continuamente lo que veo, ¿no? Hay que estar y tienes que hacerle y tienes, o sea, y a mí me da la sensación de que muchas veces se confunde, ¿no? Y claro, tú recibes ese vídeo desde Instagram, bueno, ese y otros muchos más, que además cuando tú eres madre, en tu lupita de Instagram, todo lo que te va a salir van a ser temas referidos con la maternidad. O sea, una vez que buscas una cosa ya el algoritmo se pone en marcha y ya te van a salir todo tipo de mensajes referidos a la maternidad. Entonces, si yo siempre recibo esos inputs de información de dependencia, que es lo que nosotros llamaríamos dependencia, ¿qué ocurre? Que hay mucha gente que está confundida, ¿no? Que hay mucha gente que no diferencia esa delgada línea. Entonces, bueno, me pregunto, ¿no? ¿Dónde está ese límite, ¿no? Y en el formulario preguntábamos, ¿no? Hacíamos como, nada, 5 preguntitas súper sencillas, ¿no? ¿Qué significa estar emocionalmente disponible? ¿Cómo notas que el miedo a separarte influye en tus decisiones? ¿En qué aspectos dudas si puedes estar sobreprotegiendo a tu hijo? ¿En qué aspectos dudas si puedes estar descuidando a tu hija y que deberías estar más presente? 4, perdón. Estas son las preguntas que hicimos, ¿no? Un poquitín para saber, ¿no? Hasta qué punto este límite se diferencia o no realmente. Eh, y las respuestas, no voy a dar datos, ¿vale? Pero las respuestas sí que tenían mucho que ver con, pues, yo me separo porque sé que le estoy haciendo demasiadas cosas a mi hijo o a mi hija, es decir, le preparo la mochila para el fútbol, le froto el pelo cuando está en la ducha, cosas así, ¿no? Que dices, joder, igual estamos demasiado, ¿no? Entonces, cuando estas amachus se daban cuenta de que estaban demasiado, intentaban despegarse y en ese despegarse se sentían culpables, ¿no? Bueno, Anne, ¿qué te parece a ti esto de estar, no estar y sobre todo había una respuesta, ¿vale? Que la leo así, tal cual, de cómo notas que el miedo a separarte influye en tus decisiones y decía esta persona, esta madre, dejo de hacer muchas cosas que me gustan, ¿vale? Por estar. Y entonces
ahí está, ¿no? Esa delgada línea. ¿Ser solo madre? Que es verdad que al principio solo se es madre, ¿no? O sea, Ujú, que sí que hay un, un periodo de tiempo que lo sano es solo ser madre, pero que hay ujú, que saber dejar de solo ser madre y volver a conectar con quien eres además de madre, que probablemente no vas a volver a ser igual porque el ser madre o padre cambia internamente un montón, ¿no? Pero recuperar tu vida más allá de ser madre ayuda por dos, porque ayuda a una misma, pero también ayuda al hijo o a la hija, ¿no? Es ujú. como transmitir ese mensaje, aunque aparezca la culpa, que la culpa, pues bueno, se puede hablar muchísimo de la culpa y además tendríamos que revisar en cada persona, ¿no? Porque pues, la culpa va un poco a la historia personal de cada Ah, uno o de cada una, no es casualidad. no. Pero sí es verdad que es importante poder volver a ser persona más allá de madre, ¿no? Y poder entender que esta culpa, bueno, pues de dónde viene, trabajarla y que no te limite a hacer una vida sana, que al Ujú, final es lo que significa volver a ser persona más allá de madre. ujú. Pero sí, desde luego la culpa Hace. hace mucho. Es que yo ahora tengo como esas dos facetas, ¿no? La faceta de psicóloga, ¿no? Que estaba, bueno, en ese sillón, ¿no? Viendo y observando y escuchando, ¿no? A estas madres que tanto les costaba poner ese límite, ¿no? Entre proteger y cuidar, o sea, entre sobreproteger, perdón, y cuidar. Em, y, y claro, yo ahora lo veo también desde la posición de madre, ¿no? Y pienso también. Claro, ¿hasta cuándo tú tienes que realmente estar no voy a decir disponible, porque estar disponible tenemos que estar siempre, toda la vida, una vez que una es madre y tiene que estar disponible siempre para sus hijos, o eso es lo que debería de ser, ¿vale? Pero me refiero a esto, ¿no? Que has comentado tú, cuando, al principio, ¿no? Cuando un bebé nace, necesita a su madre al 100% de su tiempo, ¿no? Entonces, al principio tampoco diferencian bien entre quién es mi madre, quién es mi padre, ¿no? Al principio es como hay una persona que me está alimentando, o sea, que cuando yo lloro me alimenta, que cuando tengo el pañal sucio me lo limpia, que cuando tengo calor me quita ropa, ¿no? Hay una persona que satisface absolutamente todas mis necesidades, ¿vale? Que ahí el bebé se siente como, wow, ¿no? Fíjate, yo abro la boca y ocurre todo lo que quiero. Que ahí luego, bueno, pues es cuando hay que pasar esa omnipotencia, ¿no? Que eso lo hablaremos más en el módulo de los límites, de las rabietas, ¿no? Que eso es súper importante precisamente para dejar de ser ese, yo abro la boca y aquí ocurre todo, ¿no? Entonces, al principio el bebé no diferencia, o sea, es decir, hay una persona que me está dando todo, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, va diferenciando el olor, el sonido, bueno, un poquitín la cara, ¿no? Incluso, bueno, colores en los que vestimos, ¿no? Pero es verdad que hasta que el vínculo como tal no se genera, no hay una diferenciación. Bueno, no se puede dar una diferenciación entre el bebé y la madre. Y en esa diferenciación ha tenido que haber un vínculo muy sano, muy, muy bonito, muy enriquecedor. Si no hay eso, un bebé, ¿no? Que cae profundamente en lo más hondo, ¿no? De su ser. Entonces, hay que estar disponibles, efectivamente, hay que estar, primero una tiene que estar y estar y estar y estar para luego, después, ir soltando, soltando y soltando. Pero es verdad que cuando se suelta, cuando uno tiene que empezar a soltar, cuando uno tiene que dejar de hacerle las cosas a sus hijos. Es verdad que también dependerá de la edad del niño o de la niña, ¿eh? Pero ¿cuándo dirías tú, Anne, o para ti, a ver si coincidimos un poco en esto. ¿Cuándo para ti sería un yo ya puedo, aparte de ser madre, puedo ser amiga, hermana? Me invento, ¿eh? Qué difícil, ¿eh?
Buena pregunta. Porque yo sin ir al caso a caso no me atrevo, pero sí es verdad que mientras escuchaba estaba pensando en cuando, por ejemplo, el bebé ya empieza a reconocer quién eres tú, quiénes son el resto, Ujú, empieza a poder moverse, a mirar, ahí ya, cuando ya tiene esa capacidad, yo mm, creo que es cuando hay que ir introduciendo poquito a poco ese, pues que sepas que tú puedes reconocer otras cosas y yo también, ¿no? ujú, Es un poco como esa censura de hasta aquí tú vas descubriendo cosas, pues descubre también que yo voy poquito a poco siendo otra cosa que no es solo madre, ¿no? Un poco cuando tienen esta capacidad de mm, poder, como para poder soportarlo, sobre todo, ¿no? O sea, cuando solo tienen a su madre y no tienen más, si se le quita a la madre y si la madre no está disponible, mm, se quedan sin nada, ¿no? Pero ya, cuando ya tienen esta capacidad de reconocer a otras personas, pues al padre, a estar a gusto también con el padre o con, vamos, con quien sea la otra persona de la pareja, a una tía, a quien sea, ¿no? Y eso les puede calmar, entonces ahí es un poquito, pero depende mucho de la edad, pues la madre podrá ser persona un cachito o luego cada vez más, ¿no? O sea que también depende un poco de las necesidades según su momento evolutivo, ¿no? Pero bueno, poquito a poco, mm. ahí diría yo. Vale, sí, yo voy un poco por esa línea, ¿eh? Y pienso un poco también que una puede ir soltando un poco cuando va estando ese vínculo, es decir, cuando el bebé, además se nota porque los bebés son súper listos todos, ¿vale? Yo, son tabula rasa, ¿no? Son papeles en blanco que se van escribiendo, entonces... em, el bebé es muy listo porque el bebé sabe que cuando llora alguien va a acudir. Si esto, si ocurre, es así, hay un registro sano de ello, es decir, si siempre que el bebé llora, su madre acude o su padre, ¿no? Entonces, el bebé sabe que cuando llora, alguien va a acudir, ¿no? En esta certeza, yo creo que es cuando el bebé se empieza a sentir seguro, empieza a crear un vínculo con su madre y sobre todo cuando hay la preocupación maternal primaria, que es lo que llamamos nosotros, ¿no? Que esto significa que es cuando una madre es capaz de preocuparse por el llanto de su hijo. Es decir, mi hijo llora, ¿qué le pasa? ¿Tendrá hambre? Esto es la preocupación, ¿no? Es decir, necesito acertar en lo que le pasa para que mi hijo esté bien. Esta es la preocupación. Cuando esto empieza a ocurrir y cuando el bebé empieza a recibir satisfactoriamente, ¿no? Esas respuestas de la madre es cuando se empieza a crear el vínculo. Y yo creo que es cuando una madre está preparada para ir poco a poco dejando que este bebé, que este niño vaya haciendo cositas más por sí mismo y vaya aprendiendo y vaya entrando también el padre o la figura paterna, ¿no? Como decía en el sueño autónomo, ¿no? Tiene que entrar esa figura paterna, no tiene por qué ser necesariamente el padre, para que vaya soltando la madre, ¿no? Como un puente, como diciendo, "Tss, a ver, sí, 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 sí. Tú quieres con Ama que Ama te cambie el pañal y que Ama te haga absolutamente todo, pero también está Aita. Y Aita también te puede cambiar el pañal, y Aita también te puede, ¿no? Y te puede peinar y te puede hacer muchas cosas, ¿no? Que es necesario eso también, no solo para que el bebé, el niño niña, ¿no? Se vaya construyendo y vaya separándose y vaya saliendo hacia el mundo, sino también para liberar un poco a la madre, Y que es ¿no? súper importante la figura de un tercero. Mm. Tal. Mm. Mm, Hay que permitir eso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en esa delgada línea de si me separo, ay, a ver si le estoy descuidando, realmente muchas veces no dejo entrar a ese tercero, ¿no? Sí, que yo creo que con esto que planteabas, también a mí me gusta mucho pensar en si una madre no se separa, que a veces se enfoca mucho, bueno, pues porque es un poco lo que llevan día a día, ¿no? En que, ay, no, el niño pobrecito que no puede, o como, y como muchas veces es de una misma, ¿no? De la adulta, que quién no se puede separar. Eso es. Madre, ¿no? No, a veces, o hay casos, ¿no? Pero bueno, que muchas veces se da esto, ¿no? Que parece que no va Mm, a poder sobrevivir y luego resulta que sí.
eso es, sí, sí que es un poco eso, ¿no? Que hay muchas amanchus que les pasa, muchas madres que les pasa que ante su propia angustia, ¿no? De decir, le estoy dejando solo, ni siquiera comprueba de si su hijo o su hija puede hacerlo solo, ¿no? Mm. Directamente se lo hago, ¿no? Yo me encontraba con algún caso así en consulta, ¿no? Y me dan pena porque realmente luego esos niños y esas niñas no crecen. O sea, tengo en la mente, ¿no? Un caso en ese sentido, ¿no? Pues eso, que una madre que necesitaba estar, y en este estar, le hago absolutamente todo a mi hijo. Entonces, al hacer todo, absolutamente a todo a mi hijo, bueno, pues él no crece, no tiene la capacidad para explorar o el deseo para decir, joe, me interesa hacer esto y me apetece comprobar que puedo hacerlo y voy a competir con mis compañeros de clase para ver si soy mejor, ¿no? Que a veces también eso es necesario. Entonces, entonces, para dejar un poco claro, ¿vale? Porque tampoco vamos a decir que uno tiene que estar despegado, ¿no? Pero para dejar un poco claro y que no se líe todo esto es primero tiene que haber una fusión, sí, y tenemos que fomentar esa fusión. Es muy importante que una madre esté totalmente disponible emocional y físicamente para su hijo o hija. Aquí las madres, sobre todo, hablo de madres porque sobre todo es con quien más fusionado suele estar el bebé al principio, ¿no? Entonces, aquí las madres tenemos que renunciar al 90% de nuestro ser y de nuestra vida para estar disponibles y satisfacer todas sus necesidades, no solo físicas, sino también emocionales, y ir generando ese vínculo. Ya habrá tiempo de ir soltando, pero es verdad que hay que ir soltando. O sea, es decir, uno no puede hacerle absolutamente todo a su hijo. ¿Cuándo? Cuando yo tenga la certeza de que mi hijo, mi hija, puede hacer esas cosas solo. Puede comer solo, puede empezar ¿no? Hombre, al principio hay que enseñarles, al principio. Entonces, o puedo dejarle un momento con su abuelita para yo irme al gimnasio, ¿no? O sea, una tiene que ir poco a poco haciendo esa separación física, ¿no? Para ir abriéndose al mundo, ¿no? Y sobre todo que el padre también lo permita, ¿no? Pues bueno, Aita también está aquí y el padre también puede estar. Claro, sí, sí. Entonces, al hilo de esto también, bueno, recibíamos una respuesta en el formulario sobre eso precisamente, ¿no? Sobre, bueno, pues una madre que exponían un poco que tenía dificultades para dejar, bueno, pues que el padre hiciera cosas. Por y para su hijo, ¿no? Pues bañarlo, jugar o lo que sea, ¿no? Porque sentía que si le dejaba hacer al padre, sentía que igual no lo iba a hacer bien y sentía que lo tenía que hacer ella todo, ¿no? Entonces, claro, aquí en este yo lo tengo que hacer, no le puedo dejar a mi marido bueno, al padre, ¿no? De mi hijo o mi hija, estar también con él, ¿no? Y aprender y tal. Ahí no, o sea, estoy entorpeciendo un poco que se haga esa separación, ¿no? Entonces estoy entorpeciendo que mi hijo o mi hija conozca otras realidades aparte de yo. Sí, yo Entonces, creo que has utilizado una palabra muy buena que es la renuncia, ¿no? O sea, mm, como una madre tiene que renunciar en muchos aspectos y en este también, mm, a renunciar a ser ella quien siempre está, mm, que tiene que poner de su parte, o sea, lo tiene que permitir. sí, sí. Voy a releerlo, ¿vale? A ver si me estoy dejando algo. Ujú. Sí, eso es, decía, eso es, como que que sentía la necesidad, o sea, sentía que tenía que estar haciéndolo ella, ¿no? O sea, la frase es, debería estar haciéndolo yo. Y sé que su padre lo hace perfectamente bien. Solo que es como que ella necesita estar, ella, ¿no? Y eso es, sí, ¿no? Y entonces, claro, pues lo que tú dices un poco, Anne, ¿no? Aquí hay, bueno,
a ver, también cada uno tiene que trabajar su propia historia, ¿no? Y es importante que cuando nos ocurre esto, si se alarga mucho en el tiempo, hay que acudir a consulta, ¿no? Tiene que poder hablar de todo esto, de qué le asusta, porque al final es el padre, o sea, no estamos hablando de un amigo, ¿no? Estamos hablando de que se queda con el padre y la incapacidad de poder dejar o ceder, ¿no? Que esta persona, que este padre, que esta figura paterna entre en nuestro vínculo, va a entorpecer al niño el día de mañana a crecer, a la hora de crecer. Entonces, bueno, decía que tenía 3 meses y medio, ¿no? Bueno, pues ahora tiene 3 meses y medio y bueno, bien, la relación es una fusión con la madre y bien, porque ahí tenemos que estar, ¿no? Y el bebé tiene que estar fusionado con la madre, pero con el tiempo va a tener que empezar a separarse bueno, a separarse, a permitir que el padre entre en esa relación, porque si no, va a estar así, pegado, este niño. Y que además los padres tienen que hacer como un extra para generar el vínculo, porque no le han tenido, si son padres biológicos, no le han tenido en la barriga, ¿no? Entonces eso ya de por sí necesita ese esfuerzo extra y hay que permitirle hacerlo, porque ya lo tienen más difícil de por sí, ¿no? Digamos, o sea, ya no está de base, ya no está eso. Pero Mm, tienen que construir una vez está ahí fuera, ¿no? En vida. sí, Y claro, hay que dejarles, tienen que sí, poder. Mm. eso es. De todas maneras, bueno, esta madre, ¿vale? Esta mamá había tenido un parto traumático y entonces, bueno, pues su miedo, ¿no? A soltar viene un poco por una experiencia traumática. Entonces, bueno, yo sí que recomiendo en este caso que pueda acudir a consulta para trabajar eso que ha pasado, porque al final, bueno, hay mucho miedo que no le permite, ¿no? Abrir el vínculo y bueno, ahora lo que digo, tiene 3 meses y medio el bebé, pero poco a poco va a tener que trabajar eso para poder abrir el vínculo, ¿no? Y total. Mm, Que cuando pasan estas cosas hay que no son una tontería. Entonces hay que trabajarlas. mm. Sí, bueno, de hecho, bueno, a mí me ha ocurrido una situación muy traumática también en el parto. No iba a contarlo, pero digo, pues ahora lo voy a contar. Porque mucha gente en redes sociales ya lo sabe, ¿no? Entonces, yo misma estoy trabajando ese proceso, ¿no? Y me parece importante trabajarlo porque para mí trabajar este proceso me está ayudando, ¿no? A no tener tanto miedo, tanta angustia, ¿no? Porque al final cuando te ocurre algo tan traumático en el que, pues, por ejemplo, como fue mi caso, bueno, pues que no sabíamos si nuestro hijo iba a estar bien bueno, o iba a sufrir bueno, pues un daño neurológico grave, el miedo es continuo, ¿no? Y estás muy alerta con todo, ¿no? Y te asusta absolutamente todo. Yo recuerdo la primera vez que nos lo llevamos a casa que nos asustaba cómo respiraba, no sabíamos... Era un susto y un miedo continuo. Entonces, claro, si yo no me trabajo esto, si yo dejo que este miedo siga y esté instaurado en mi cuerpo, voy a llegar a un momento en que no me voy a poder sostener y voy a estar, uno, sobrevaluando a mi hijo continuamente, ¿no? Y dos, voy a sobreprotegerle seguro, seguro. Porque lo he pasado tan mal y he tenido tanto miedo de perderlo que lo sobreproteges, ¿no? Lo tienes como en una burbujita. Y esto es algo que lo he visto mucho en consulta. Y ahora que me ha ocurrido a mí, soy más consciente de ello, ¿no? De cómo caes, ¿no? Sin darte cuenta además. O sea, es pum, en sobreproteger a tus hijos cuando tienes tanto miedo de perderlos. Por eso decía que hay una delgada línea, ¿no? Y a veces, sí, claro, hay que trabajarse su historia personal y cada uno tenemos una historia y esto va a influenciar en cómo yo me relaciono con mi hijo o mi hija, pero bueno, que está ahí, esa delgadita línea.
Sí, que aparezca el miedo es lógico. Lo que pasa es que hay que hacer algo con ese miedo. O sea, Eso. no hay que culparse por tener miedo, sino que lo tengo porque he pasado por lo que sea, pero me hago cargo de ello y voy, pues eso, a una terapia, a pensarlo, a procesarlo, a sentirlo, para no pasarle toda esa angustia al hijo, ¿no? O sea, y es eso, que aparezca es normal. Pues es que hay que hacer algo con eso. Mm, sí, sí. Por cierto, de todo esto que estamos comentando, si alguien quiere de repente mencionar algo, si quiere contarnos algo que le ha ocurrido o se siente identificada o identificado con algo de lo que estoy diciendo, por favor, que nos lo escriba en el chat, que levante la mano, que hable, lo que sea, ¿vale? Que estamos aquí precisamente para eso, para resolver todas vuestras dudas y para, bueno, para trabajar con vuestros casos, ¿vale? Entonces, cualquier cosita nos decís, ¿vale? Que Anne y yo nos ponemos aquí a hablar y podemos... Sí, que hemos hecho un poco, ¿no? Por romper el hielo, pero al final estamos dando otra charla. Así que si alguien quiere comentar algo, está bien Eso. que lo digamos, sí, porque aunque el título de la charla sea puesta en común, yo creo que viene bien recordarlo. Así Sí. que sí, por Sí, supuesto. eso es. Bueno, que si también alguien de esto que acabamos de comentar, sobre todo el vínculo, de la dependencia, a veces me siento culpable, sí, estaría bien, ¿eh? O sea, me encantaría decir, pues a mí me pasa esto. Yo a veces siento que estoy sobreprotegiendo a mi hijo, o a veces siento culpa por despegarme, o a veces tengo un lío con... No, o sea, por favor, ¿eh? Si... Me encantaría que fueseis ahí comentando un poco esto, porque seguro que de todo lo que hemos comentado, seguro que hay algo con lo que has dicho. "Mm, a mí me pasa esto a veces. ¿Eh? Y lo podéis hacer, o sea, no hace falta poner la cámara, aunque a veces da Ah, un poco de apuro si la ponéis genial, pero que bueno, que también puede ser solo la voz o escrito. o escrito, eso es, sí, que a veces. Por eso pasaba yo un poco el formulario este, porque yo sabía, ¿no? Que al final, bueno, pues te da un poco Es muy íntimo todo Sí, esto. eso es muy íntimo, ¿no? Pero bueno. Vale, entonces, a ver, que estoy revisando los formularios y mirando que no me deje nada sobre el vínculo y para luego pasar al del sueño autónomo, que ahí, vamos, hay más movimiento, Anne. En el sueño siempre hay más movimiento. Vale. Bueno, quería también comentar algo. ¿Vale? Que esto también hemos hablado bueno, hemos visto algún caso, ¿vale? Proyecciones, ¿vale? Proyecciones de los padres, de las madres padres hacia los bebés, ¿no? Introduzco, ¿no? El tema estrella, ¿no? Que es a veces nuestros hijos o nuestras hijas, bueno, pues pasan por cólicos, no duermen bien, tienen un carácter muy fuerte, requieren mucho que estemos presentes, ¿no? Y a veces uno está muy cansado o muy cansada, ¿no? Y se nos escapan cosas, ¿no? Voy a introducirlo en las proyecciones, Anne. A Ujú. veces se nos escapan cosas, ¿no? Como, bueno, voy a poner una frase que la he escuchado en consulta y a mí a día de hoy se me sigue poniendo los pelos de punta con esto. Mi hijo es un demonio, ha venido para fastidiarme la vida. Esto es algo que, por supuesto, la situación era muy extrema, ¿vale? Y se tuvo que trabajar muchísimo con esta madre porque la proyección que se estaba dando era tan grande, ¿no? Pues tanto mi hijo es un demonio, bueno, pues su hijo efectivamente se acabó portando muy mal y era un niño al que costaba mucho sostener, muchísimo, ¿no? Entonces, em, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos sobrepasados muchas veces o estamos muy cansados,
estas cosas se nos escapan, ¿no? No quiere decir, ¿vale? Que esto vaya a hacer que mi hijo sea un demonio, ¿no? O que esto vaya a ser algo, bueno, pues que le influencie para toda la vida, ¿no? Pero sí que tenemos que intentar, en la medida de lo posible, porque esto es importante para cuidar el vínculo, mantener un poco a raya a veces lo que a uno nos ocurre, lo que a nosotros nos ocurre, ¿no? Como tú decías, a veces igual hay que trabajarse la historia personal, ¿no? Y uno tiene que sostener sus propias cosas para no, sin querer, ponerlas en el hijo, ¿no? Esto de que mi bebé es un demonio y que ha venido a fastidiarme la vida, los bebés, como bien he dicho, son páginas en blanco, así. Y no vienen a la vida para fastidiarnos, ni son demonios, ni, ¿no? O sea, ellos se van inscribiendo en el mundo a medida con las experiencias que van recibiendo en su vida, ¿no? Entonces, un bebé no es un demonio ni ha venido a fastidiarte, ni tiene ganas de fastidiarte. Simplemente te está hablando. Cuando está llorando, te está hablando, te está diciendo qué le pasa. En su lenguaje, ¿m? Llorará más o llorará menos, pero te está diciendo qué le pasa, ¿no? Otra cosa es que nosotros no entendamos, ¿no? Y entonces nuestro trabajo, a medida que se va dando el vínculo, es ir hablando, ¿no? Aprendiendo ese idioma que mi hijo o mi hija está hablando, ¿no? Entonces, eso que al final, si yo estoy con la cabeza todo el día de que mi hijo es un demonio y yo le cojo y le cojo enfadada, ¿no? Como diciendo, joder, qué pesado, ¿eh? Todo el día así, todo el día llorando, ¿no? Mi hijo, cuando es un bebé, con 4 meses, con 5 meses, con 6 meses, igual no entiende lo que le estoy diciendo, pero sí está sintiendo que tú estás tensa, que estás enfadada, que estás nerviosa. Y todo esto se va, ¿no? Como se va introduciendo, no sé cómo decirle qué palabra usar, en nuestro vínculo. Y ¿Qué que te se va parece? haciendo como identitario de ese niño, ¿no? O sea, al final eh, a veces puede pasar que cuando cumplen más edad son unos terremotos. Mm, Y luego resulta que desde pequeño yo he estado pensando que menudo terremoto, no, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, pero claro, entonces son proyecciones, porque proyecciones siempre hay, ¿no? Entonces es como inevitable. Hay que cuidar las que son fuertes, ¿no? mm, Bueno, las que pueden ser más dañinas eso es. y Como esto darle que cuenta. comentaba, ¿no? Claro, pues, claro, como con este ejemplo, ¿no? Que pones pues, esas cosas que yo proyecte en mi hijo la felicidad que me da tenerle, o a veces el enfado incluso, ¿no? Jolín, pues a veces estoy muy cansada y bueno, todo eso forma parte. Pero igual que antes hablábamos de la línea, ¿no? Entre una cosa y la otra, pues también aquí. La Es- línea entre estar proyectando cosas, bueno, pues resultado del vínculo, ¿no? A diferenciarlo de algo un poco más, bueno, pues Ujú. que puede perjudicar al final a ese bebé. Y que como perfectamente has explicado, que son un folio en blanco y que el niño no es que me ha salido así, que yo lo voy haciendo de una Eh, manera o de otra. Luego, claro que hay otros factores que influyen, ¿no? Pero un gran factor que incluye es la madre y el padre, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo voy respondiendo yo claro. también a eso, a eso que mi hijo o mi hija, ¿no? Va hablando a través del llanto, ¿no? Los bebés hablan a través del llanto, ¿no? Sí, de hecho, antes lo has hablado 2 veces, ¿no? Y yo las 2 veces he pensado cómo vas por la calle, ¿no? O tienes una amiga o alguien que llora su bebé y saben por qué está llorando, ¿no? Y te quedas alucinada y "Pero, ¿cómo sabes que es que, ¿no? que tiene hambre, sí o no? Pues como las madres, al final, ¿no? Se consigue ese aprender ese lenguaje que solo lo sabe esa madre, ni siquiera otra madre, ¿no? O sea, es algo y que es fundamental poder diferenciar el llanto y que para eso hay que estar muy Es- presentes. Eso es, eso es. Y que forma parte de la construcción del vínculo, ¿no? Claro. Entonces, por recoger un poco las ideas, ¿no? Tiene que haber un estar muy presentes, ¿no? En un principio, ¿para qué? Para ir aprendiendo ese lenguaje, que el niño también, el niño o niña, vaya recibiendo la satisfacción de sus deseos o de sus preocupaciones o de lo que le ocurre, ¿no?
Y a medida que eso va ocurriendo, se va construyendo un vínculo, el bebé aprende un lenguaje, la madre también, ¿no? Y mutuamente se va aprendiendo el uno como para el otro, ¿no? Y se va aprendiendo, ¿no? Bueno, y eso ocurre a través de la preocupación, ¿no? De una madre por saber qué es lo que le pasa a su hijo o a su hija. Entonces, el vínculo parte por ahí, ¿no? Una vez que eso ya está construido, es cuando yo puedo empezar a soltar, que voy a dejarle hacer, que haga, que aprenda, que, ¿no? Pero hay que pasar primero por esas fases, estar al 100% para ir construyendo un lenguaje, para ir construyendo un vínculo de seguridad, ¿no? Y luego que vaya ganando autonomía. ¿M? Entonces esto es un poco, ¿qué es lo que pasaba en el vídeo? ¿No? Sí, sí, sí. Sostengo, ¿no? Y luego ya. Entonces es un poco, ¿vale? El tema de vínculo y apego, ¿no? Luego, con referencia al sueño autónomo, ¿vale? Bueno, yo aquí voy a lanzar una pregunta, ¿no? El sueño autónomo, ¿por nuestro bien? ¿No? Por el bien de los padres, hay que generar un sueño autónomo en los niños. O por su bien, ¿no? Que lo hablábamos en la sesión anterior, ¿no? No es tanto una necesidad adulta, sino psíquica del niño, ¿no? Entonces, esto yo creo que es el problema principal del sueño autónomo. No se cree que o no se entiende que haya un por el bien de mi hijo, sino más bien es una necesidad de los padres para dormir todos tranquilos, descansar bien y ya está, ¿no? Mm, Pues es una necesidad psíquica para poder desarrollarse ujú, de los niños. Mm. ujú. Entonces, bueno, los formularios, ¿vale? Que se han hecho, que se han rellenado. Bueno, hacía eso también, nada, 4 preguntas también, ¿no? ¿A tu hijo le cuesta dormir solo, sola y le dejas dormir en tu cama para descansar mejor? Adivina, Anne. Sí. Sí, ocurre esto, ocurre y mucho. Y yo lo entiendo también porque estamos agotados de no dormir, ¿no? Eh, y bueno, y es verdad que los bebés al principio necesitan mucho brazo, mucho contacto, el calorcito de los aitas para dormirse. Y está bien que se lo demos porque lo necesitan. O sea, los niños al principio necesitan calorcito, pero a medida que vayan creciendo, los niños tienen que empezar a dormir solos, ¿vale? Porque tienen que superar sus miedos, ¿no? Un poco lo que hablábamos en el módulo, ¿no? Superar miedos, crecer, desarrollar el pensamiento, la capacidad de imaginación, la creatividad, y todo esto solo ocurre en soledad. Y yo matizaría cuando hablamos aquí de niños, no hablamos de niños de 7 años, sino de mucho más pequeños, Mm, ¿no? O sea, que a veces yo creo que hay mucha confusión también por lo que decías al principio, ¿no? De que se habla tanto, se escuchan tantas cosas y hay tanta información que ya se entiende en realidad, ¿no? Cuando vienen a consulta y no saben, claro que se entiende porque se dice de todo, ¿no? Y entonces a quién hago caso, claro. Pero sí que es verdad que es importante que duerman solos desde muy pequeñitos, desde muy bebés, para que se pueda dar todo esto que acabas de explicar. ujú, ujú, ujú. Sí, uy, no sé si ha sonado algo, ¿no? Y yo creo que se ha conectado igual una persona y no había quitado el... Sin Me audio. parece, ¿eh? No, igual me equivoco. Digo, igual se animan a preguntar sin audio, con el audio.
Animaos, que este es un tema potente. El tema del sueño. Sí, efectivamente, la edad con la que un niño o una niña puede empezar a dormir solo y se recomienda. ¿Cuándo dirías más o menos que podría fomentarse eso? A mí me preguntas. Sí, sí, sí. Bueno, o Yo si creo, has sí, yo de creo que tú y yo hablábamos el otro día cómo es importante hacerlo desde la cuna, ¿no? O sea, como empezar a llevarle a la cuna, igual primero en el cuarto, luego ir separando la cuna poquito a poco dentro del cuarto y ya acabar en un cuarto distinto. Ujú, Y es, a mí me gusta siempre pensar en cómo los sentidos en los bebés son súper importantes, ¿no? Y cómo algo tan sencillo como ponerle, hoy mira, nada, he puesto sí. el que había hecho, ¿no? Un poco de sonido. Vale, nada, bueno, pues eso, que es que algo tan sencillo como poner un muñeco con el olor de la madre, por ejemplo, ¿no? Eso ya les tranquiliza mucho, ¿no? Que a veces nos volvemos locos pensando en qué puedo hacer, qué no, y a veces algo tan sencillo como eso, ¿no? Y hacerlo poquito a poco, pero desde que son pequeños. Sí. El- Porque si no, luego es mucho más complicado. O sea, cuanto más tarde se hace, más complicado va a ser. Entonces, si desde pequeñito se les va enseñando y no a lo brusco, ¿no? Porque al principio, claro que tiene que ser poco a poco y primero a la cuna y eso con meses, ¿no? Pues no sé decirte exactamente, ¿no? Pero 6 meses, o sea, yo creo que no hay que alargarlo más. Ya empezar esa separación, eh, eso, pues a la cuna y luego fuera del cuarto. Ujú. Sí, sí, eso es. Es verdad que las recomendaciones, ¿vale? Que te dan desde pediatría y, bueno, un poquitín, sí, desde pediatría, ¿no? Suele ser que a partir, bueno, que hasta los 6 meses como mínimo estén en tu cuarto, ¿no? En la cunita al lado, en unas cunas colecho normalmente, ¿vale? Por el tema del riesgo de asfixia y el riesgo de muerte súbita del lactante, ¿no? Pero es verdad que hay algunas recomendaciones que incluso te dicen que hasta el año, pues bueno, que podrías mantener, a que se puede mantener a un bebé en la habitación. Yo sinceramente creo que efectivamente cuanto antes lo vayas haciendo y cuanto menos, o sea, es decir, si a partir de los 6 meses el riesgo de asfixia o de muerte súbita del lactante, bueno, pues se reduce, es decir, pues se puede ir haciendo esa separación poco a poco, ¿no? Y ir haciendo una transición. Pero no, tampoco decir, bueno, ya lo haré, no, porque este ya lo haré es nunca lo hago, ¿no? Y los bebés duermen súper a gustito con nosotros y nosotros también como padres tenemos esa tranquilidad no teniéndoles al lado. Bueno, sí, esto es el caso de que los bebés duerman estupendísimamente. En el caso en el que no duerman estupendísimamente, pues bueno, pues no es el caso, ¿no? De los padres duerman bien y que descansen bien. Y aparte, bueno, los bebés emiten muchos ruidos. A ver, con un bebé de Sí, 7 meses que duerme en su cuna, ¿qué pautas o pasos deberíamos seguir para trasladarlo a su cuarto? Vale. Bueno, pues los pasos un poquitín que yo creo que se deberían de hacer, como bien ha dicho Anne, ¿vale? Es pasar, ¿no? Pues eso, como pues tú tienes tu cuna colecho, ¿no? En tu habitación contigo, en tu cami al lado de tu cama, ¿no? Pegada, normalmente suelen estar pegadas, ¿no? Pues se puede ir haciendo esa transición, es decir, despego la cuna, por ejemplo, ¿no? La pongo un poquitín en la habitación, en el cuarto, un poquitín más lejos, siempre sin cambiar de cuna, ¿eh? Al principio, que sea en el mismo colchoncito, que sea como un espacio que él reconozca o ella que reconozca bien, ¿no? Entonces se separa un poquitín esa cuna, se le va subiendo la barrerita de la cuna colecho, ¿vale? Para que ya reciba, ¿no? Como esa sensación de cerrado más, ¿no? Y esa cuna luego sacarla de la habitación, de la habitación de las padres y pasarla a la habitación suya
Y bueno, pues ahí es el momento en el que los padres tenemos que hacer el esfuerzo físico total de estar ahí, de tener muchísima paciencia. Ese es el momento en el que tenemos que buscar cuál es la forma adecuada en la que, o qué es lo que le funciona a mi hijo o a mi hija para dormirse, ¿no? Una canción, le toco la manita, le hago cosquillitas. Los bebés, muchos, ¿vale? Cuando les haces cosquillitas aquí, muchos acaban, se les caen los ojos, ¿no? Entonces, hacerles cosquillitas, el objeto, como tú bien has dicho, el objeto de apego, ¿no? Que puede ser una manta, una muselina, los dudús, ¿no? Un peluchito, ¿no? Algo que, y además, como a partir de los 6 meses el riesgo de asfixia se reduce muchísimo porque los bebés ya pueden agarrar, quitarse, ¿no? Y aprenden, entonces no hay tanto peligro, o te diría que casi no hay peligro en que un bebé se asfixie con un objeto porque es totalmente capaz de apartárselo, ¿no? Cuando se agobia, ¡pum!, se lo aparta. Entonces, pues bueno, a través del objeto también, ¿no? Y buscar un poco qué es lo que a tu hijo o a tu hija le encaja. Un cuento también. ¿M? Ir acompañándole desde fuera de la cuna, ¿vale? Bueno, claro, no entramos los adultos, pero bueno, Sí, eso sí, pero es- yo creo que lo dices muy acertadamente porque hay mucha confusión también luego de me meto a la cama con él o no, ¿no? Bueno, pues no, eso desde es. fuera. Sí, sí, porque efectivamente en el momento en el que nos metemos en la cama con nuestros hijos, ellos van a necesitar el contacto físico y corporal para dormirse. Y esto luego de quitar es súper complicado, porque Pues, es súper gustoso, mm, sí, ¿no? porque es enseñarles a dormirse de esa manera, ¿no? O Sí, sea, en vez de darles un peluchito, les das tu cuerpo físico, ¿no? Entonces luego, si cuesta quitar un peluchito, ¿cómo no va a costar quitar a una madre o a un padre? ¿No? Pues el triple o muchísimo. claro, claro. Claro, y aparte, bueno, también poner un límite ahí, ¿no? Claro, Como diciendo, bueno, no necesitas el 100% de mi cuerpo, puedes necesitar un claro. dedito, una manita, ¿no? Una cosquillita. Mm. Entonces, buscar, ¿no? Ese sería, ¿no? Un poco buscar qué es lo que le funciona y acompañar, ¿no? Desde fuera de la cunita, de la cuna colecho, ¿eh? Para luego pasar a la cuna grande, que se suele hacer así, ¿no? A la cuna grande y desde la cuna grande, pues lo mismo, ¿no? Con ese mismo contacto y sobre todo, muchísima paciencia. Hay que estar y las primeras noches, bueno, mira, noches, el primer mes te vas a levantar prácticamente todas las noches un montonazo de veces, pero hay que hacerlo porque, bueno, es lo que hay que tener mucha paciencia, insistir, 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 porque a base de insistir se acaba consiguiendo. Y acudir siempre a la llamada, ¿no? Eso es muy importante. Hay que acudir ¿Alguien ha hablado o voy con efecto retardado? Hay que acudir siempre a las llamadas de los bebés, de los niños y de las niñas, ¿no? Cuando esto de dejarles llorar, no, por favor, no. El método Stevie de duérmete niño es uno de los peores métodos que existen, lo siento, lo tengo que decir. Es que me pica la lengua si no lo digo. Es uno de los peores métodos que existen para que los niños aprendan a dormir. Se trata consiste en dejarles, en que los niños se acaben habituando a estar solos a base de llorar y de, bueno, pues de estar ahí solos con su llanto. Desamparados, ¿no? Sí, desamparados, eso es. La sensación que acaban recibiendo es desamparo, abandono. Entonces, además, el método es como algo progresivo, ¿no? De ir dejándoles cada vez más minutos llorando. Entonces, mira, es insostenible, uno, para los padres mantener, o sea, estar escuchando o viendo a sus hijos por la cámara llorando desconsoladamente, y para el niño o la niña, porque es una sensación de abandono horrible, horrible.
¿no? Sentir que tú, pues eso, te cargas el vínculo. Ahí sí que te cargas el vínculo, porque tú lloras, tienes una demanda y nadie viene. Nadie viene. Y durante tiempo. Mm. Y que es verdad que es agotador, pero es mejor que sea agotador a corto plazo Sí, que problemático a largo plazo, ¿no? sí. Entonces, tanto con y no me refiero a esto, del no ir, porque bueno, sin más, todas estas cosas, ¿no? Pero que a veces parece como, pues lo que decías, ¿no? Pues es que estoy agotada, que duerma conmigo, ¿no? Entonces, a corto plazo, claro, mucho mejor, ¿no? Porque descansamos todos y ya está. Pero a Mm, largo plazo es mucho más problemático. Entonces, hay que, como se necesita mucha paciencia, ¿no? Pues hay que tener en mente esto todo el tiempo, que el esfuerzo que se está haciendo sirve, aunque a corto plazo sea muy difícil, es la mm, mejor opción que hay. mm. Sí, eso es porque al final efectivamente los efectos, ¿no? Son a largo plazo. Bueno, pues al principio no, porque al principio los bebés, pues eso, necesitan contacto, necesitan mucho estar, bracitos, ¿no? Ya le podemos incluso acunar, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo, los niños y las niñas necesitan, ¿no? Ese aprender a autogestionarse, ¿no? Por supuesto, nosotros acompañándoles, nunca dejándoles llorar, acompañándoles y enseñándoles. Pero hay que enseñarles eso, porque si no, nos vamos a encontrar con niños que no, bueno, pues que no saben tolerar la frustración, ¿no? Que esto va un poco el hilo del tema de las rabietas y eso, que ya lo hablaremos. Es que es un tema que a mí me chifla mucho, pero es que es como, creo que es importante, ¿no? Y esto es en la sesión, ¿no? Decía que es el primer límite que se pone, el sueño. Entonces, a ver, que yo me pongo, nos ponemos aquí a hablar, Anne, y no respondemos al formulario. Una madre, ¿vale? Contestaba al formulario que, bueno, que tenía problemas con su hijo de 4 años con esta tarea, ¿no? Decía, bueno, es que al principio dormía con ella, con la madre, en la cama y que a raíz de quedarse ella embarazada pasó a dormir a su habitación, pero con su padre. Es decir, el niño duerme con su padre en la habitación. Eh, Puntualizar, ¿vale? Que siempre ha sido, bueno, siempre, miento, a raíz de estar malito, este niño, el niño empieza a dormir con la madre, únicamente con la madre, ¿vale? El padre dormía en otra habitación y entonces, a raíz de estar malito, ¿no? Empieza a dormir con la madre, ¿no? Esto lo he visto un montón de veces, Anne. ¿Tú no lo has visto mucho en consulta esto? El tema de que un niño o una niña enferma se pone malito y los padres y empieza a dormir con sus padres a raíz de eso. Y luego no deja de dormir con sus padres. Yo Sí. creo que es ahí el tema, porque bueno, pues si un niño está muy malito y es pequeñito y pues, tiene fiebre, pues bueno, vale, se le puede acompañar puntualmente, ¿no? A la noche también, pero luego hay que dejar de hacerlo. En cuanto deja de estar malito, ya duerme solo, ¿no? Sí, eso es, eso es. Efectivamente, es que yo lo había escuchado también, ¿eh? Pues eso, a ver, es normal, cuando un niño o una niña está muy malito, vómitos, fiebre, lo que sea, ¿no? Pues bueno, lo metes en tu cama porque es la mejor manera de que estéis todos seguros, ¿no? Y de cuidar. O acompañarlo en su cama también, ¿no? Pero es verdad que eso hay que dejar de hacerlo porque si no, pues bueno, se acostumbran a eso y luego complicadísimo, ¿no? Entonces, empezaba todo un poco ahí, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la madre queda embarazada y al quedar embarazada, pues necesitan sacar al niño de la cama porque bueno, pues porque se mueve mucho, pega patadas, ¿no? Y hay riesgo de que, bueno, pues de que le pegue una patada a la madre, ¿no? En la tripa o lo que sea. Entonces, pasa a dormir con el padre. Es verdad que este niño apenas tiene despertares porque está con su aita durmiendo, con su padre, pero ha tenido épocas en las que ha tenido pesadillas. Y
y se pega mucho a la persona que la que duerme. Hablábamos de eso, del contacto corporal, que ella entiende que eso le da seguridad, ¿no? Sentir que tiene a alguien al lado. Y vale, espera, un momento, que estoy como releyendo. Y una vez se duerme, te puedes levantar de su cama, pero al de unas horas te reclama, ¿no? Y en cuanto se despierta y se ve solo. Y creen que esta situación es por miedo, que el niño tiene deseos y expresa sus deseos de dormir solo porque ve que sus compañeros de clase duermen solo, pero bueno, pues a la hora de ir a la cama se asusta y no quiere. Entonces, bueno, esto es un poco lo que... También en esta situación yo creo que es interesante el no engañarles y decir, no, a Machu se queda aquí. Claro, luego se despiertan y no está Machu. Pues claro que va a llamar a Machu, porque ¿dónde está Machu? Si me ha dicho que iba a estar aquí, ¿no? ¿Y qué le ha pasado? Y entonces no engañarles, decirles, me voy a quedar en una silla de la manita si quieres hasta que te duermas, pero yo luego me voy a mi cuarto. Eso es. Sí, eso es muy importante, sí. El decirles, anticiparles Mm. cómo van a hacer, ¿no? Eso. Em, entonces, bueno, pues estos padres, ¿no? Hablaba yo con ellos, ¿no? Y, bueno, es un poquitín que intenten, ¿no? Hacer esa separación, ¿no? Pues primero, el Aita tiene que salir de la camita, ¿no? De su hijo y... Y una vez que salga de la camita de su hijo, pues bueno, si es con el Aita con quien se está durmiendo pues bueno, pues con el Aita no pasa nada. Pues que le lean un cuento, que le haga cosquillitas, que le cante una canción, que se cuente en el día, ¿no? Porque tiene 4 años y puede contar su día, ¿no? Que cuente su día, cómo le ha ido, ¿no? Y ir anticipándole, bueno, pues voy a estar aquí, te voy a acompañar hasta que tú te duermas, luego me iré a mi habitación y si en algún momento te despiertas, me puedes llamar, que yo vuelvo, estamos aquí, bueno, pues volvemos hasta un rato, hasta que tú te duermas y que descanses, ¿no? Esto es importante que lo hagan para que el niño se despierta en su cama, ¿no? Se despierte en su cama y que compruebe que todos sus miedos y todas sus pesadillas, ¿no? No ocurren, de verdad. Lo decía en la sesión, ¿no? Del sueño. Cuando un niño aprende a dormir solo es cuando empieza a comprobar que sus miedos no existen. ¿No? Pero eso, para comprobar eso, necesita despertarse en su habitación y decir, joder, fíjate, pensaba que iba a entrar un ladrón en mi cama y me iba a hacer algo, pero no ha ocurrido, ¿no? Y para eso hay que fomentar eso. No sé si me dejo algo de este caso, Anne, que comentábamos un poco. Yo creo que no. No, voy a revisarlo de todas maneras por si acaso. Luego también me comentaba que era un niño bastante inseguro. Y yo pensaba en esto, ¿no? Que claro, que al final el no generar, o sea, el que el niño no sienta que es lo suficientemente potente, ¿no? O capaz de dormir solo y de superar sus miedos, genera mucha inseguridad. Y si encima veo que mis compañeros duermen todos solos y yo no soy capaz de hacerlo, esto genera todavía, ¿no? Como más inseguridad y a uno le hace sentir peor, ¿no? Entonces, es importante que en este niño les va a costar mucho, pero lo tienen que ir haciendo, ¿no? Y claro, ahora también hay un bebé. Mm. Hay un bebé que está ahí y claro, era hermanita, ¿no? Esta hermanita, pues bueno, reclamará mucho, ¿no? Llorará a mitad de la noche, ¿no? Y tendrá también, bueno, pues estos padres también están cansados, ¿no? Al final, porque tienen que atender a un bebé a las noches, ¿no? Y esto también hace que un niño, bueno, pues reclame su lugar, en cierto modo, ¿no? Sí, pero que es interesante darle ese lugar
pero no a la noche. Por el día hay un montón de oportunidades para, pues eso, porque claro que es importante darle su lugar y más si viene una hermanita, ¿no? Pero que no sea con el tema de la noche. Claro. Claro, al final, bueno, probablemente está buscando su lugar, ¿no? Y lo busca, pues sí, a través de las noches, ¿no? Pero ya yo a muchos padres les decía, ¿no? Que la forma de darles este lugar a los hermanos mayores a veces era, pues, por dar ideas un poco, también a estos padres y a ver si les sirve. Me encantaría que luego me escribieran y me dirían, pues nos ha funcionado o no nos ha funcionado. Me encantaría saberlo, cómo termina, ¿no? Pero yo las ideas que suelo dar a los padres es mucho darles como un lugar privilegiado, ¿vale? En la familia. Privilegiado me refiero a, claro, como tú eres un chico grande y tú eres el hermano mayor, tu hermanita pequeña va a querer ser como tú y va a querer aprender un montón de cosas de ti. Claro, pues tú le puedes enseñar a cómo se habla, le puedes enseñar a jugar, le puedes enseñar, ¿no? Y, jo, es que tú tienes la tarea más importante de esta casa, la tienes tú, que es enseñar a tu hermanita. ¿No? Y luego también darle tareas, ¿no? Como un poco de niño un poco más mayor, ¿no? Pues que el padre vaya al supermercado, me lo estoy inventando, Pero por poner un ejemplo, que el padre vaya al supermercado con su hijo y que, pues a ver, venga, vamos tú y yo a hacer la compra y dejamos aquí a las chicas, que se arreglen ellas y nos vamos tú y yo a hacer la compra. Y a ver, porque tú me vas a ayudar mucho, ya verás, ¿no? Y venga, pues venga, vete a por la sal, que la tienes aquí, tal, pues y cógemelo. Ay, qué bien, menos mal que has venido conmigo y que me estás ayudando, porque, joder, ¿no? Un poquitín darle ese lugar de una forma súper sana y bueno, que no genera una omnipotencia en el niño, ¿no? Como tal, pero, y que le va a ayudar, ¿no? A sentirse un poco más fuerte en ella, decir, voy a dormir solo porque yo tengo que tener este lugar, ¿no? Y tengo que ser mayor y tengo que enseñarle a mi hermana cómo se hacen estas cositas, ¿no? ¿Qué te parece esta idea que he dado? ¿Sí? Reforzar ser mayor con cosas divertidas y como incluso guays, ¿no? O sea, que el niño lo disfrute y que vea, que se le reconozca incluso con los gestos, ¿no? Sí, total. Mm. Sí, porque muchas veces, que esto también lo veía, ¿no? Muchas veces los niños les pasan estas cosas, a veces el no poder dormir solos o, bueno, o también con el tema de las cacas y el pis, ¿no? Porque como que no hay un deseo de hacerse mayor, porque sienten que hay más privilegios como bebé que como un niño grande. Entonces es importante que se fomente todo esto, ¿no? A través de pues, estos ejemplos, ¿no? De que sea divertido ser mayor. Sí, y luego también, antes has dicho algo muy importante, que también tiene que aprender a tolerar la frustración, ¿no? O sea, Mm, las dos cosas, ¿no? O sea, como esto, pero luego también para no volverles locos a los padres, o sea, bueno, hasta donde se puede, ¿no? Entonces, pues este ejemplo del súper, todo, pues, es estupendo, pero también tiene que aprender a frustrarse, ¿no? Y es que es verdad que ahora viene una hermanita que le va a quitar mucho espacio, mm, pero eso también hay que aprenderlo, claro, porque luego en la vida pasará muchas veces, sí, ¿no? efectivamente. Entonces, en realidad es eso, o sea, ni 0 ni 100, ¿no? Y sí que es verdad que es un esfuerzo extra. O sea, tener dos hijos ya, pues pues pensar mucho un puzzle, que tiene que encajar, que encajará lo que se pueda, pero que es importante, sí. Es que al final eso que, bueno, él va a tolerar, ¿no? O sea, el ejemplo igual que daba yo, ¿no? Del supermercado, efectivamente, como tú bien has dicho, los niños tienen que aprender a tolerar esa frustración frustrándose, ¿no? Y esta es una de las frustraciones más grandes que tienen los niños, es llega un hermano y una hermana pequeña y bueno, pues todo lo que antes eran ojos para mí, ahora los tengo que compartir con mi hermana y eso frustra muchísimo y a uno le enfada, como diciendo, "Pf, ¿ahora qué? Ya no tengo aquí a mis padres al servicio de mí, ¿no?" Entonces,
el ejemplo este que daba no era, es una forma de porque uno tolera las frustraciones mejor cuando tiene algo más en lo que, o sea, es decir, uno deja cuando tiene algo a lo que agarrarse también, ¿no? Entonces, yo les doy siempre este ejemplo a los padres porque siento que los niños para soltar necesitan agarrar a otra cosa Claro, más. Y el agarrar otra cosa más es pues un deseo de hacerse mayor, mostrándoles que es mucho más divertido, ¿no? Yo a los niños en consulta siempre les digo, claro, fíjate, cuando tú seas mayor, porque tú puedes ir de campamento con tus amigos y puedes ir al parque, ya que tu hermano no, a que tu hermano se queda en casa con tu ama, pues vaya, qué aburrido, ¿no? Un poquitín eso, ¿no? Entonces, para soltar ese deseo de estar ahí, ¿no? "Ay, que me atiendan, que me hagan, ¿no? Necesito tener un beneficio y mi claro, beneficio es claro. mis amigos, comer chuches, ¿no? Un poquitín eso, ¿no? Y que por eso es el ejemplo que uso Es, con padres la mayoría de las veces. Pero bueno, es muy bueno, muy interesante. sí, los padres igual, estos padres, ¿no? Pueden ir fomentando un poco eso. Igual a medida que vayan haciendo eso durante el día, también el niño, ¿no? A la noche va pudiendo tolerarlo mucho mejor, ¿no? Pero importante eso, que el padre salga de la cama y que vaya acompañándolo desde fuera, ¿no? Luego, es verdad que, bueno, pues han contestado que, bueno, una Machu contesta que le da la manita, ¿vale? Y que se duerme, ¿no? Pues desde fuera de la cama. Eh, Luego, pues bueno, que cuando tienen pesadillas que lo calman, ¿no? Para que se vuelva a dormir y incluso a veces pues darles un poquito de leche, también decía una madre. Eh, y bueno, y luego otra macho decía que sí, que directamente lo llevaba a su cama, ¿no? Lo llevaba a su cama o venía el niño o la niña a su cama y entonces dormían juntos, ¿no? Pues esto hay que intentar evitarlo, es decir, en el momento en el que viene o me reclama, pues hacer el esfuerzo de estar, ¿no? Y eso, o sea, viene, volvemos a a tu cama, me quedo, te calmo y cuando te calmes y te duermas, yo me vuelvo a mi cama. Eso es, eso es, eso es. Sí, un poquitín. Eso es, que importante, eso es lo que tú dices, ¿no? Decirles que voy a volver, ¿no? Y que lo va a llevar bien. Entonces, esto es un poquitín. Y luego, las pesadillas, ¿vale? Que comentaba también esta madre. em, a veces, ¿no? Y sobre todo, mira, en el libro este que lo enseñaba en nuestra sesión, a mí me parece súper, súper guay. Y, ¿verdad, Anea? Que lo usamos en consulta con los niños. Sí, sí, Y viene súper bien porque eso, lo que decíamos, como que se identifican, ¿no? Los niños con el personaje principal, que es la marmota Carlota. Y acaban, ¿no? Como encontrando soluciones, ¿no? O salidas a su, bueno, a su problemilla de no dormir solos, ¿no? Y aquí decía, pues eso, algo importante, ¿no? Que a veces los niños y las niñas tenían pesadillas o empezaban a tener pesadillas con la llegada de un hermano o una hermana, ¿no? Que al final, pues bueno, pues yo sí que quiero hacer una diferenciación, ¿no? Entre una pesadilla y un terror nocturno, ¿no? Porque muchas veces se dice, jo, es que mi hijo o mi hija tiene terrores nocturnos, ¿no? Y es verdad que es un momento como muy angustioso, ¿no? Los terrores nocturnos se diferencian de las pesadillas en que el terror nocturno ocurre en una fase muy profunda del sueño. Y esta fase profunda del sueño se podía caracterizar como una especie de sonambulismo, ¿vale? No es igual, pero sí que se pueden asemejar en ciertos movimientos que hacen bruscos, ¿vale? Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia entre una pesadilla y un terror nocturno? En el terror nocturno, sí, terror nocturno, normalmente los niños no se acuerdan de lo que ha ocurrido, ¿vale? Es como, pues eso, como el sonambulismo, ¿no? Que no sabes que te has despertado y ni te has dado cuenta, ¿no? Y te das cuenta porque te lo cuentan o porque te despiertas en ese momento, o tú mismo, o por lo que sea, ¿no? Las pesadillas sí.
las pesadillas las suelen recordar. Y es verdad que cuesta calmarles más, porque se acuerdan. No es lo mismo que un terror nocturno que no se acuerdan, se pueden despertar y en ese despertarse enseguida les puedes calmar porque no se acuerdan de lo que ha ocurrido, ¿no? Importante cuando hay un terror nocturno y lo estamos viendo, no despertarles, ¿vale? O sea, si se despiertan, calmarles y estar con ellos, pero si no, no, ni tocar, ¿vale? Como el sonambulismo. Si hay un sonambulismo, lo mejor es no despertarles, ¿vale? Esto que se dice de no despiertes nunca a un sonámbulo porque le puede dar un infarto, pues ah, no, nunca despertar, ¿vale? No es porque le pueda dar un infarto, pero porque se asustan muchísimo, o sea, son movimientos muy involuntarios. Entonces es mejor no tocar. Y si hay pesadillas, se van a despertar, nos van a reclamar y entonces bueno, pues tenemos que calmarles. Entonces, ¿qué pasa cuando tienen pesadillas los niños y por qué esto de los hermanos? Pues es verdad que si hay unas pesadillas y coincide con la llegada de un hermano o una hermana, a veces se puede llegar a pensar de que tengo una pesadilla o tengo un miedo es una forma de querer estar ahí un ratito con Aitayama, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? Anne? Sí, ¿Te sí, suena sí, esto? puede ser. Mm. Mm. Es verdad que hay que ver cada caso, ¿eh? En cómo se da, ¿no? Pero a mí muchas veces, ¿no? Como cuando los padres me comentaban lo de las pesadillas y eso, bueno, pues a mí me daba un poco esto al ojo, ¿no? Me diciendo, vaya, justo ahora, ¿no? Y que antes hablábamos también, ¿no? O sea, que es que se mueven muchas cosas con la llegada de un hermanito o de una hermanita. Y claro, para el niño no todo es positivo. Que llegue otra persona que le va a quitar eso, espacio. Y Claro, se puede ver reflejado también a la noche con las pesadillas. Mm. claro, claro. Sí, que al final, sí, todos los niños de una forma u otra lo expresan de una forma u otra, lo llevan de mejor o peor manera, pero en todos hay un movimiento cuando hay una llegada de un hermano o una hermana. Y negarlo es algo... ¿No? mm, Y es que de hecho o sea, si hay pesadillas, lo que hay que hacer es calmarle, pero a veces es hasta buen indicador, porque quiere decir que se está moviendo algo sano, que es es que llega alguien a quitarme espacio y eso no me gusta, ¿no? Entonces, eh, lo importante es calmarles y ir demostrándoles que no hace falta tener pesadillas, que todo sigue de la misma manera, el amor hacia esa persona, o sea, hacia ese niño sigue igual, ¿no? Que haya otra hermanita, otro hermanito. Pero es verdad que se le va a hacer un caso distinto, ¿no? Entonces hay que calmarlas, pero no es preocupante que aparezcan, solo que hay que dar una buena respuesta. Eso es, eso es. Efectivamente. Sí, y de hecho voy a decir una cosa, o sea, eso es lo que quería decir que me lío. Es que cuando aparecen unas pesadillas, efectivamente, si hay un hermano, ¿no? La llegada de un hermano es que se está expresando algo y negar lo evidente, es decir, que ha llegado un hermano y que eso puede llegar a molestarme, pues no es sano. O sea, lo sano es poder verbalizarlo o en el caso de los niños expresarlo a través de unas pesadillas, a través de, ¿no? De lo que sea, de que no quiero compartir mis juguetes, ¿no? O lo que sea, ¿no? Entonces, los niños tienen que expresarlo y eso es sano, o sea, es decir, que lo hayan expresado a mí me parece súper bien, igual que las rabietas, que un niño tenga una rabieta es súper sano. Fastidia un huevo a los padres, pero lo tiene que hacer, entonces, porque tiene que sacar eso de dentro. Los niños que hacen como si nada, yo digo, uy, se lo está guardando todo para adentro. Esto, todo en algún Algo. momento va a salir, ¿no? Entonces eso. Y luego también lo que quería decir es que es importante que cuando tiene pesadillas, que es en el error que caemos los padres en general, es que cuando un niño tiene pesadillas está súper alterado al principio es porque están súper asustados y cuesta calmarles más tiempo. El error es llevárnoslo a nuestra cama, porque cuando yo me estoy llevando a la cama a mi hijo o a mi hija después de haber tenido una pesadilla, es decir, de que algo me ha dado miedo, le estoy confirmando su miedo sin darme cuenta. Es decir, sí, claro, cariño, eso me lo voy a inventar, ¿eh? Has tenido una pesadilla
con que te secuestraban. No sé, ¿eh? Sí, Me estoy sí. poniendo ahí lo peor un poco. Con que te secuestraban. Pues si yo te meto en mi cama, te estoy confirmando que efectivamente tienes que tener miedo porque te pueden secuestrar. En el único lugar seguro donde vas a estar es en mi cama. Y no. O sea, es decir, yo lo hablaba con una colega de profesión, ¿no? Y decíamos, ¿no? A un niño que tiene miedo a las noches, si le metes en tu cama, va a tener todavía más miedo. Claro. Entonces, si lo que queremos es que nuestros hijos no tengan miedo y aprendan a superar esos miedos, tenemos que ayudarles y para eso tenemos que estar ahí con ellos. No meterles en mi cama, porque eso confirmo el miedo y además es lo más fácil para todos. Pero es que mi hijo va a seguir teniendo miedo y el momento en el que tenga que volver a esa habitación se va a asustar. Claro, y si sin embargo la madre o el padre se queda en esa habitación, le estás diciendo, mira, no pasa nada, yo estoy aquí tranquilamente, ¿no? En la silla el tiempo que necesites y ya tranquilo que no pasa nada, ¿no? Y es que es verdad que si no, lo que se transmite es todo lo contrario, ¿no? Por supuesto, ven a mi cama, a ver si te va a pasar algo, ¿no? Claro. Eso es. Y no nos damos cuenta que al final los padres lo hacemos con la mejor intención del mundo, que es que nuestros hijos se calmen y que estén bien y que duerman bien, pero sin darnos cuenta y de forma indirecta estamos confirmando esos miedos. Y al confirmar esos miedos, entramos ahí en un círculo bastante vicioso. Yo pongo siempre el ejemplo que lo hemos vivido seguro absolutamente todas las personas de esta tierra, que es tener miedo a la silla de tu cuarto con la ropa. ¿No? Que la ves así y dices, ahí hay alguien, ahí hay alguien. Esto lo hemos vivido todos, seguro, o el armario, me da igual, pero ver ahí como bultos y tienes miedo, piensas que hay alguien, ¿no? Y yo recuerdo, ¿no? Las situaciones cuando yo era pequeña, ¿no? Que nuestros padres, que no, mira, venga, vamos a mirar juntos, mira, ¿ves? En el armario no hay nadie, ¿ves? Mira la silla, ¿qué es la ropa? ¿Ves? Mira, porque esto, ¿no? Un poco ayudar también a bajar esos miedos, ¿no? Y a comprobar que no existen también, ¿no? ¿Qué tienes miedo? ¿A que hay alguien debajo de la cama? A ver, venga, vamos a ver juntos. A ver, le pones en la linterna. ¿Ves cómo no hay nadie, eh? Que no, tranquilo. Yo ya sé que te asustan estas cosas, pero no hay nadie. Te lo aseguro que no va a entrar nadie en esta casa porque hemos cerrado con llave, ¿no? Un poquitín eso, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que creo del sueño autónomo, ¿no? Y cómo deberíamos de fomentarlo, ¿no? Y bueno, esto es un poco todo. Anne, ¿tú quieres comentar algo más, así que te surja sobre el sueño autónomo, vínculo o algo que creas que me he dejado? No, yo con esto último que decía sí que me venía a la mente, como el sentido común es muy importante, pero a veces es trampa con estas cosas, ¿no? Mm, Porque el sentido común para muchas cosas hay que utilizarlo, ¿no? O sea, y está bien, pero para otras, con todo lo que tiene que ver pues con la crianza, salud mental, ¿no? Claro, el sentido común dice, me lo llevo a la cama, porque realmente se tranquiliza, mm, pero es importante que por eso hay que consultarlo, ¿no? Yo creo que cuando se tienen dudas, la manera más fácil es consultarlo con un profesional. Y por eso, porque a veces el sentido común con estas cosas no funciona bien, ¿no? O mm, sea, es delicado pero sí, porque es eso, ¿no? Sí, porque es normal que los padres piensen, pero si conmigo se queda más tranquilo. Y es verdad. mm, Lo que pasa es que internamente no se está moviendo eso, aunque hacia afuera parezca. mm, Entonces, el sentido común solo se ve lo externo, pero por mm, dentro no. Entonces, pues eso, pues simplemente por comentar que mm, y también por rebajar culpas, ¿no? Porque el ser humano se mueve por el sentido común. Lo que pasa es que hay temas como este, y como este con los distintos módulos, ¿no? Con el sueño, pero en general con mucho tema de la crianza hay que ir más allá del sentido común, ¿no? Y que, bueno, que es difícil, pero que hay que intentar hacerlo. mm. Sí, y mirar un poco también por su prisma, ¿no? El prisma de lo que tú decías, ¿no? Y que me gustó mucho esa frase que usaste, ¿no? Lo de ponernos los ojos de, de nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Y ver un poco más allá de cómo yo, ¿no? Vivo todas esas realidades, porque al final los adultos tenemos unas necesidades y, jo, a mí me lo comentaban mucho los pediatras, ¿no? Los bebés,
los niños, las niñas, no se van a adaptar a tu vida. Tú te tienes que adaptar a ellos, ¿no? Y, y en este yo me tengo que adaptar, tengo que ver qué es lo que le viene bien, qué es lo que le viene mal y cuáles son sus necesidades, ¿no? Por supuesto, voy a recoger un poco todas las ideas, ¿vale? Sin caer en le hago todo, ¿no? Ni un le hago todo, ni un lo descuido, ¿no? Y que me lo cuiden otros, ¿no? Sino generar primero una base de seguridad, un vínculo, un estar ahí presentes al 100% para luego poder ir soltando, ¿no? Y dando esa apertura al mundo, ¿no? Y para eso tengo que dejar que haya, bueno, pues una tercera persona que me ayude con esta tarea, que puede ser el padre, puede ser, ¿no? Otra persona, sino alguien que ejerza de esa figura paterna para que me da a mí un poco de descanso como madre y además ayuda al bebé a ver otras cosas, ¿no? Y en el sueño autónomo también es necesaria esta persona, como hemos puesto en el ejemplo, ¿no? Ese padre que se lleva al niño al supermercado a hacer cosas mientras la bebé y la machu se quedan en casa, ¿no? Bueno, pues esto también, ¿no? Se necesita que haya ese salgo de la cama de mis padres para ir creciendo e ir abriéndome, ¿no? A todo este mundo. Y para eso lo tenemos que hacer nosotros desde fuera de sus camas y, bueno, o los niños desde fuera de nuestras camas, ¿no? Y poco a poco. Eso no significa que les vamos a dejar llorar, ni que no les vamos a calmar, ni les vamos a atender, ni les vamos a cunar en cierto modo, ni les vamos a atender a sus llamadas. Sí, pero los podemos acompañar y emocionalmente de muchas maneras. No necesariamente tiene que ser así, ¿no? Que es donde caemos sin darnos cuenta en todo esto, ¿no? Y sin darnos cuenta, de forma indirecta, perjudicamos muchas veces a los niños porque a la larga ellos van a necesitar esa independencia, necesitan sentirse potentes, autónomos, seguros de sí mismos. Y si yo le digo a un niño, tienes que tener miedo, métete en mi cama porque mi cama es donde vas a estar seguro, o trae, ya te limpio yo el pelo, lo que les estamos diciendo a los niños es, tú no puedes, tranquilo, yo lo hago por ti, ¿no? Y sí, está bien, tranquilo, yo lo hago por ti, pero cuando lo necesitan de verdad, es decir, cuando hay un momento de dependencia máxima, que es cuando soy un bebé de 3 meses y necesito que mi madre me dé comer, me acune, ¿no? Pero cuando yo ya soy mayor y cuando puedo ir aprendiendo poco a poco a hacer cosas de forma autónoma, yo como madre tengo que ser capaz de soltar y de ver esas necesidades de mi bebé o de mi hijo o de mi hija para poder ir enseñándole a crecer, ¿no? Esto es un poco así, no sé, ¿he hecho bien el resumen, Anet? ¿Me dejo algo? A mí sí que me gustaría añadir una cosa que no lo hemos comentado y según íbamos hablando lo pensaba, porque mencionamos mucho al tercero y Ujú. bueno, no sé si aquí habrá alguien con esa situación, pero que también hay madres o padres, ¿no? Madres solteras, padres divorciados, bueno, pero que el tercero no tiene por qué ser solo el padre, ¿no? Que también puede ser una tía, una abuela, eh, que- gente, ¿no? Externa, o sea, que no tiene por qué ser solo un padre, ¿no? Un poco que tú lo has mencionado varias veces como figura paterna, que yo creo que te querías referir a esto, ¿no? Pero bueno, por trasladarlo de manera más clara, porque bueno, no sé si habrá esta situación aquí, pero bueno, Sí, por lo mencionarlo. comentaba un poco en el módulo, eso es. Por eso he dicho lo de figura paterna, ¿eh? Claro, Porque efectivamente hay muchas familias monoparentales hoy en día o incluso, bueno, del mismo, o sea, del mismo género, ¿no? Pero bueno, que no es necesario tampoco, ¿no? Introducir los diferentes modos de familias que hay hoy en día, porque es verdad que hoy en día hay muchísimas, ¿no? Y es maravilloso, pero no necesariamente tiene que ser un padre o como tal, como género, como hombre, ¿no? Sino que sea una tercera persona que entre en ese vínculo. eso. Cuando hay una familia monoparental, normalmente suele ser un poco más complicado, pero siempre,
y esto es así, siempre se tiene la ayuda de los abuelos, de quien sea, ¿no? Pero siempre hay una persona, ¿no? que está ahí ayudando a la madre y apoyando en este proceso de crianza, y esa persona es la que ejerce esa figura paterna normalmente, que es el puente hacia el mundo, es decir, quien hace ese relevo, que igual es más fácil entender, ese relevo a la madre para que la madre, ¿no? Descanse y vuelva a retomar su vida, ¿no? Por así decirlo, bueno, su vida, que su vida ha cambiado también, pero bueno. El resto de su vida. Sí, eso es, que pueda ser un poquitín también ella, ¿no? Y que ayude al niño a salir al mundo. Eso es, eso es. Pues esto sería un poco, no nos alargamos más, que seguro que la gente ya estará agotada con este calor y querrá irse a la cama. Pero bueno, esto es un poco todo. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado. Y bueno, nos vemos en el próximo módulo. Saray, no sé si quieres... Hola, Ray. Ah, ¿tienes el audio Inicio. silenciado? A ver si no. No, no lo has silenciado. Sí, ahí, Hola. espera. A ver. Nada, es que justo Saray me ha dicho que se tenía que marchar, bueno, pues porque tenía que atender a sus criaturas, porque ella también es Claro, madre de claro. una criatura pequeña. Entonces, nada, me ha pedido que la excusaseis porque tenía que marcharse, porque no tenía forma de que alguien se encargase de ella. Acaba de marcharse hace un momentito, ¿vale? Vale, Y nada, pues trasladaros su agradecimiento y nada, y por mi parte, pues feliz verano y espero que a las personas asistentes sí, les haya servido por lo menos de reflexión y pensamiento todo lo que nos habéis planteado, ¿vale? eso Y es. nada, pues un abrazo grande para vosotras y hasta la próxima. Feliz verano. Igualmente, nos vemos Otro. en Es que septiembre ricasco. con muchas pilas y con las rabietas. Eso es. Venga, un Aún. saludo, un Bueno, abrazo. ahora, Hasta ahora. luego. Agur, agur.